Amada familia de la fe, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y los invito a orar para comenzar esta palabra de este día domingo 4 de octubre del 2020. Acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por en la oportunidad, por el privilegio que tenemos, Padre, de poder hacer este sermón, este culto virtual. Sea usted, Padre, usando un instrumento conforme a tu voluntad, Padre, a tu palabra. Saca todo lo que te estorba de hombre para que sea usted, Padre, a través de un instrumento, hablándonos, Padre, a la congregación, partiendo, Señor, por el pastor hasta la oveja más pequeña, Señor, que tu palabra, Señor, sea hoy día propicia a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En esta hora también, Padre, como un cuerpo en acuerdo, como una familia de la fe, oramos, Señor, por quienes están pasando enfermedad y queremos orar, Padre, específicamente por Paulina, Señor, nuestra hermana, que está pasando momentos delicados de salud. Padre, nosotros creemos en un Dios sanador. Te pedimos, Señor, que tú derrames en esta hora, Padre, una sanidad sobre su cuerpo, una sanidad, Padre, desde sus pies hasta su cabeza, Padre. Que sea usted, amado Espíritu Santo, derramando una sanidad, que usted sea restaurando, Padre, todo lo que está dañado, todo lo que está enfermo, que sea usted bajando los diseños originales con que tú formaste a Paulina. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que la preciosa sangre de Cristo sea derramada sobre el cuerpo de tu hija, Paulina, para que ella pueda experimentar, Padre, tu sanidad. Te lo pedimos, Padre, en acuerdo con toda la congregación, Señor, presente en este momento, y no por los méritos nuestros, Señor, porque no tenemos méritos, sino, Padre, por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amada familia, hoy día ya es domingo 4 de octubre. El tiempo ha seguido transcurriendo delante de nuestros ojos y ante las dificultades en los procesos que estamos viviendo cada uno, es importante que permanezcamos en Cristo, porque si no, claramente el mal nos va a dañar y nos va a sacar del camino. Así que ese es mi consejo. La palabra hoy día la he titulado Una carta consoladora. Palabra espero que sea propicia para cada uno de nosotros. Y recuerde que al finalizar el culto vamos a tener la Santa Cena. Busque en su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Segunda de Corintios capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos para desarrollar este sermón llamado Una carta consoladora. Y se va a quedar ahí eh, porque ese va a ser el texto central de hoy día. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Perdón. Así que ese va a ser nuestro texto principal. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí empiezan los versículos centrales de este sermón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esa es la palabra de Dios. Entonces, esta es una carta personal de Pablo, donde él habla de, del Dios de toda consolación. Y eso es lo que quiero que hoy día la palabra nos enseñe, que tenemos un Dios de toda consolación, no un Dios de alguna consolación, sino que es un Dios de toda consolación. Todo problema que tenemos nosotros en este proceso, en los distintos procesos que estamos viviendo hoy día, especialmente en este año 2020, producto de la pandemia, en todos los procesos que estamos viviendo, y me incluyo, yo como pastor también vivo procesos, y en esos procesos la palabra me dice que tenemos un Dios de toda consolación. Entonces entiendo que este Dios de toda consolación me hace ver lo que cantamos, que más en el proceso pude comprender. ¿Qué cosa pude comprender? Que el amor de Dios nunca deja de ser. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, Pablo nos presenta al Dios de toda consolación. Y anote, no lo busque, anote. Hay en el mismo libro de Segunda de Corintios, hay un versículo que me gusta mucho, está en el capítulo 12, el verso 9. Segunda de Corintios 12, verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba orando, dice la palabra en varias oportunidades a Dios para que le quite esa aflicción que él tenía, ese aguijón de la carne. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuánto nos sirve esta palabra para cuando pasamos debilidades y cuando vemos que simplemente hay cosas que vamos a cargar en nuestras vidas, porque el Señor en su sabiduría va a permitir que esas cosas estén allí, para no exaltarnos nosotros y para que toda la gloria sea de Él? Entonces, en el versículo que leí, el Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona, Pablo, en tu debilidad. Y es lo mismo que nos dice hoy día el Señor. Mi poder, iglesia, Dios en tiempo real, se perfecciona en tu debilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando atravesamos, iglesia, situaciones en la vida que simplemente no las podemos solucionar, porque tanto usted como yo tenemos áreas, tenemos situaciones en nuestras vidas, tenemos circunstancias que no podemos solucionar y las cuales cargamos durante años. Y cuando se dan momentos para conversar, ¿cierto? Vamos contándonos y vamos compartiendo estas cosas y vamos abriendo nuestros corazones y podemos entender que claramente muchos de nosotros cargamos durante años con problemas que no han sido solucionados y que simplemente tenemos que confiar en nuestro Señor, en que Él sabe, ¿ya? Entonces, cuando no podemos solucionar nosotros esos problemas, nos hace dependientes de la fortaleza de Dios y no de nuestra propia fortaleza. Entonces, Dios permite que los problemas vengan a tu vida
eh, Dios permite que pruebas lleguen a tu vida y esas pruebas que tú no las puedes solucionar, solo Dios las puede solucionar. Nos vemos en situaciones de debilidad y desamparo. Y en esas ocasiones, la fuerza que encontramos está en el poder de Dios. Ahora, claramente, para encontrar esa fuerza en el poder de Dios, tiene que operar la fe, lo que se ha enseñado también en esta iglesia, en sermones, cuando hemos hablado de Hebreos 11, cuando hemos hablado de los héroes de la fe, cuando he dicho como pastor que lo que va a marcar la diferencia en este último tiempo, en esta última generación, va a ser la fe. Va a ser tu fe, amado, tu fe, amada, la que va a marcar la diferencia en cómo se va a desarrollar tu vida en adelante en estos tiempos de aflicción que estamos viviendo y que es innegable y que es indudable que podamos decir que no es así porque es así. Es así y si nos tocó vivir estos tiempos, tenemos que aplicar todo el conocimiento que la palabra de Dios nos ha dado y aplicar toda la fe. ¿Para qué? Para vencer estas circunstancias. Entonces, para poder encontrar el poder de Dios en nuestras debilidades, tiene que operar la fe porque es espiritual. Sigo desarrollando el sermón. Todos tenemos debilidades, todos. Yo como Luis tengo muchas debilidades, muchas. Eh, la pandemia ha aumentado debilidades físicas en mí y yo tengo que someterme a Dios para poder predicar, porque si yo tratara de hacerlo como algo humano, no podría, porque tengo debilidades físicas que me cuesta controlar. Y gracias al Señor, y por eso creo en el Señor, cuando predico, esas debilidades desaparecen, desaparecen, porque es el Señor usando un instrumento y permitiéndome poder desarrollar un sermón. Entonces, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, eh, y ojo, hay algunos que tenemos o hay algunos que tienen debilidades físicas, pero también hay otros que tienen debilidades emocionales, debilidades en su mente, en sus emociones, y hay otros que tienen debilidades espirituales, porque aunque va pasando el tiempo, son personas que se van quedando inmaduras espiritualmente. Entonces, eh, ¿por qué cito esto? Porque hay un sinfín de circunstancias que nos hacen débiles y que nos llaman a que la fe tenga que operar en nuestras vidas para poder eh, transitar con paz en este proceso. Entonces, ¿qué pasa con todas estas debilidades? Que a veces las equivocadamente las negamos primeramente y eso es un error. No es lo que como iglesia enseñamos. Nosotros como iglesia enseñamos que las debilidades tienen que ser expuestas delante del Señor para que Él las sane, porque en la medida que las ocultamos, Dios no dejamos operar a Dios. Cuando ocultamos, cuando nos ponemos máscaras, una máscara donde hay una sonrisa eterna y que está y uno pregunta y está todo bien, eso no debe ser así en el reino. En el reino tenemos que eh, expresar, no se trata de tocar trompeta y contarle a todo el mundo, pero en los niveles donde corresponde hablarlo, sí hay que hablarlo para que sea el Señor el que pueda actuar en nuestras vidas y darnos una sanidad y una solución. Ahora, cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Lo voy a repetir. Cuanto más débil sea el instrumento humano,
con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia del Señor. Es decir, mientras más dependencia del Señor tenemos y menos dependencia de nosotros, más va a resplandecer la gloria de Dios en nuestras vidas. Es decir, Pablo, en este versículo que les compartí, de Primera de Corintios 12:9, de Primera de Corintios 12:9, Pablo nos está dejando un legado a los cristianos, un legado personal. ¿Cuál es ese legado personal? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y créeme que te doy ese versículo porque en mi vida sirvió mucho. Cuando yo me comparaba con pastores que no tienen ningún problema en subirse a una tarima y predicarle a 3.000 personas o a una multitud para no poner cantidad. Y yo veía que antes de predicar siempre en mí se producía una lucha tremenda, un proceso, un nerviosismo tremendo, un tema en mi colon. Y me sirvió mucho esto. Si Dios me llamó a ser pastor bajo esas circunstancias, en la sabiduría del Señor le plació que así fuera y yo tengo que aceptar esas condiciones de Dios y tomar este legado, por eso yo tomé este legado personal del apóstol Pablo. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad y eso es maravilloso. Y hasta aquí he podido predicar cuando nos reuníamos en forma presencial como cuando nos reunimos en forma virtual. Continuamos entonces con la palabra. El texto central de Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por lo tanto, Pablo está hablando de el consolador y la consolación, o el consolador y su consolación. El consolador entrega una consolación perfecta. Y esa consolación, amada iglesia, viene con un propósito, es precisa y llega a nuestra vida como una bendición. Entonces, es importante que Pablo nos habla primero del consolador y después de la consolación. ¿Ya? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces Pablo comienza bendiciendo al consolador. Y eso es tremendo. Y nos da la enseñanza que primero tenemos que ir a Dios. Primero, en medio del proceso, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia, siempre primero tenemos que ir a Dios. Y tenemos que ir a Dios primero sabiendo quién es Él, adorándolo, adorándolo. En la adoración que les he compartido que me encantó, también dice que entre todos dice que se vayan todos, que me dejen todos menos tu presencia y dice, hay algo que nunca podrán lograr. Y eso es tremendo, que, que yo deje de alabar. Y eso sí que es verdad. Nos podrán encerrar, podrán decretar cuarentena, podrá venir un rebrote, podrán tirar una nueva plaga, podrán tenernos encerrados meses, podrán impedir que las iglesias abran, pero nunca podrán impedir que tú y yo dejemos de adorar a nuestro Señor. Por eso mi consejo es, cuando vayas delante de Dios, anda reconociendo primero quién es Él. ¿Quién es Él? Al que está, otra canción, al que está sentado en el trono. A Él sea la alabanza y la gloria y el honor y el poder y la magnificencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Cuando reconocemos a ese Dios,
mi fe y tu fe comienzan a cambiar, porque nos damos cuenta a quién le estamos orando. Y eso aumenta tu fe y aumenta mi fe. Y hoy día necesitamos, amada iglesia, movernos por fe. Entonces, eh, en el texto central, versículo 3 de 2 capítulo 1, parte el Pablo comienza bendiciendo al Consolador. Bendito sea el Dios. Está hablando de un Dios en tiempo presente. Bendito sea el Dios en tiempo presente. Voy a poner un par de ejemplos para seguir. Anótelo, Efesios 1:3. Dice la Biblia, bendiciones espirituales en Cristo. Mira, bendito sea el Dios y Padre, de nuevo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo ahí nos está diciendo en Efesios 1:3 que también este Dios bendito que está nombrando en nuestro texto central, bendito sea el Dios en tiempo presente, también dice Pablo, bendito por lo que hizo en el pasado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otro texto para que lo anote, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces Pablo acá está diciendo que también este Dios que es bendito en el presente, que nos bendijo en el pasado, también nos es bendito en el futuro. Maravilloso. Entonces, Dios es bendito y Dios es alabado por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. ¿Ya? Y eso es tremendo. Entonces, Pablo presenta en nuestro texto central a Dios como un Padre de misericordias, plural, ¿ya? Misericordias, plural. Es decir, Dios en el hebreo, ¿cierto? Misericordias es como el originador y la fuente de misericordias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Dios se origina cada acto de misericordia que tú y yo recibimos. ¿Qué quiere decir esto? Que de Dios proviene cada consolación que tú y yo hemos recibido y vamos a recibir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Entonces, otro ejemplo, en la palabra, anótelo, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tremendo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia, no por obras. Nosotros no conseguimos la salvación por obras. No conseguimos ser salvos por hacer cosas buenas. El hacer cosas buenas es producto cuando por fe y por gracia somos salvos, nuestras vidas comienzan a hacer cosas buenas por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros al haber sido transformados. ¿Ya? Por eso Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, tú y yo estábamos muertos en pecados, merecíamos el infierno, dice que aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos recalca la palabra de Dios, por gracia sois salvos y gloria a Dios por eso. Así que
Hay un salmo también que dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad. Si lo quiere anotar, Salmo 108, versículo 4. Y seguimos avanzando, amados. Entonces, después que Pablo en el texto central lo presenta como el Padre de toda consolación, ¿qué significa eso? En el griego paraklesis, lo voy a leer, significa consuelo, ánimo, exhortación. Consolación es un concepto más amplio que consuelo, como se ve en la descripción del Espíritu Santo como el consolador. Lo voy a repetir. El Padre de toda consolación, del griego paraklesis, que significa consuelo, ánimo y exhortación. Consolación es un concepto más amplio que consuelo, como se ve en la descripción del Espíritu Santo como el consolador. ¿Dónde da la palabra la descripción del Espíritu Santo como el consolador? En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si quiere lo busca y lo leemos juntos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor, dice así tu Biblia, la promesa del Espíritu Santo. Dice así, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el Señor está diciendo que si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Si profundizamos más, si yo no guardo las ordenanzas de Dios y los mandamientos, la palabra me dice que yo no lo puedo amar, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y continúa, le está hablando a sus discípulos, Jesús. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un ratito. Va, no, no dice un ratito. ¿Qué dice tu Biblia, hermano? Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo dice Jesús, amada iglesia. Jesús le está diciendo a sus discípulos, los está preparando, que no los va a dejar solos. Le está diciendo que Él va a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí también, amado, la palabra nos está hablando. Dice, el mundo no lo puede recibir. No es que el cristiano sea antimundo, amado. A Dios le plació que estas cosas sean así, que haya una puerta estrecha para entrar a Él, que esto no sea una chacra. Porque te fijas que las cosas fáciles como que uno se acostumbra, eh, no, Dios quiere que las cosas se valoren y quiere que el que entra a una relación con Él a través de Cristo sepa que costó entrar por un camino angosto o un camino estrecho o una puerta estrecha, que costó. Entonces, por eso la palabra de Dios reiteradamente nos está diciendo, no es que nosotros odiemos al mundo, la palabra de Dios nos está advirtiendo que ese espíritu que tú y yo tenemos por misericordia, porque un día declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, conforme a la palabra, a Romanos, ¿cierto? Eh, y que cuesta tanto, amado. Perdón que me salga del mensaje. Si la palabra de Dios dice en Romanos que si confesares con tu boca, quiere decir de que Dios quiere que confieses, que no te avergüences.
Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, el tema es que cuando caminamos en el mundo, si Pablo advirtió eso es porque muchas veces nos avergonzamos del Evangelio y preferimos guardar silencio y no, es que nosotros no es necesario decir que nosotros somos cristianos. Tampoco es necesario confesar tanto. Amado, la palabra es para obedecerla. Entonces, por eso dice que si confesares con tu boca, es necesario que confieses con tu boca que tú estás creyendo que Cristo fue a la cruz para perdonarte por tus pecados. Entonces, hay cosas que son legales y hay cosas que son ilegales. Y cuando el cristiano se mueve en la legalidad, la bendición de Dios va delante de su vida, haciendo su camino en perfección. Pero cuando nos movemos en ilegalidades, abrimos puertas y es el mal el que nos va sacando continuamente del camino por el cual Dios quiere que tú y yo transitemos. Eso es, eso es, amados. Por eso Jesús les dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, y el mundo no lo puede recibir, no es porque tú y yo seamos discriminadores, no lo puede recibir porque el mundo simplemente no quiere estar con Dios. Y dice Jesús, porque tampoco lo puede ver ni le puede conocer, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en vosotros. Y ese Espíritu Santo morando en tu vida es el que te va haciendo no caer en el pecado, es el que te va haciendo tomar buenas decisiones. Entonces, sigo con lo que estoy predicando. A muchos de nosotros nos ha tocado consolar a personas en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Y qué significa consolar? La palabra paraclesis significa consolación en griego. Y la voy a leer. ¿Por qué? Porque es profundamente rica e implica venir y estar al lado de otro. Venir y estar al lado de otro. Aliviar el dolor del otro. Tercero, apoyar a ese otro en medio de su dolor. Cuarto, venir al lado de ese otro para fortalecerle. Eso significa consolación. Es muy profundo, es muy profundo. Entonces, iglesia, nuestro consolador es alguien que viene a tu lado en la persona del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo, que mora en ti, que mora en ti y que viene a aliviar tu dolor y que viene a llevar tu dificultad. Entonces, ¿qué hace el Dios de consolación? El Dios de consolación trae alivio al dolor. El Dios de consolación es capaz de perdonar el pecado. El Dios de consolación es capaz de restaurar lo que se ha dañado. Te lo repito, porque es tremendo. El Dios de consolación trae alivio al dolor. El Dios de consolación es capaz de perdonar el pecado. El Dios de consolación es capaz de restaurar lo que se ha dañado. El Dios de consolación es capaz de fortalecer al que está débil. El Dios de consolación trae gozo al alma triste. El Dios de consolación acompaña al que se siente solo. Es decir, es maravilloso lo que Dios ha provisto para tu vida y para mi vida, aún en medio de las circunstancias terribles que muchas veces nos toca vivir a cada uno de nosotros. En el texto central, 2 Corintios 1, ¿cierto? El verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿qué nos dice Pablo con todos estos versículos? Nos dice que hay una consolación perfecta. Hay una consolación perfecta que nos está diciendo que Dios
no nos consuela solo en un tipo de tribulación. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas. Dios nos da una consolación perfecta. Dios nos da una consolación paternal. ¿Por qué? Porque viene de parte de nuestro Padre. Así le oramos a Él, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, ese Padre tiene una consolación paternal sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, aparte de ser una consolación perfecta, es una consolación paternal. Y ojo, aparte es una consolación, aparte de ser perfecta, aparte de ser paternal, es una consolación personal. ¿Por qué? Porque es una consolación que viene en la medida justa de acuerdo al tipo de tribulación que tú o yo estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo. La consolación que tiene que ver con el culto anterior, cuando hablábamos, ¿cierto?, de, de que Jesús se compadecía, ¿cierto? Cuando Jesús se compadece por esta mujer viuda, se compadece por una mujer viuda que se le había muerto su hijo único. ¿Lo recuerda? Se predicó el sermón pasado. Bueno, supongamos, pongo ese ejemplo para que me entienda. La consolación que Dios envía sobre una madre que ha perdido a un hijo único que se murió es distinta a la consolación que una persona tiene por haber sido despedida de su trabajo. Espero que me entienda. O si usted me pregunta, para que me entienda, o se le pregunta a cualquier persona, ¿qué prefiere, que lo despidan del trabajo o que se le muera su único hijo? Que me despidan del trabajo, porque puedo buscar otro. Si se me muere mi hijo único, quedo botado en el suelo en ruinas. Entonces, la consolación que Dios manda personal viene a la medida del problema que tú y yo estamos viviendo. Y eso es maravilloso, porque en el fondo es un Dios de toda consolación. ¿Ya? Entonces, aparte, es una consolación perfecta, es una consolación paternal que viene de nuestro Padre y es una consolación personal porque viene a la medida del problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Y eso es maravilloso, eso es innegable. La consolación que Dios te da es la consolación de un padre que engendró a un hijo. Es una consolación personal porque viene y es propicia a la necesidad que tú tienes en ese momento. Y yo sé, amado y amada, que podemos dar fe de eso. A mí me ha pasado en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, la consolación de Dios llega. Y yo sé incluso el momento. Es en la noche, cuando a altas horas de la madrugada, cuando uno aparta un tiempo para orar y buscarlo, para adorarlo, llega esa consolación y Dios te quiebra, por lo menos a mí, en llanto y soy consolado y quedo totalmente renovado. Por lo tanto, apréndalo, Dios adapta la consolación a la ocasión. Dios adapta su consolación a la ocasión que tú y yo necesitamos. Y eso es maravilloso. Dios adapta la consolación a la tribulación que estás viviendo porque Dios sabe quién eres tú. ¿Quién eres tú? Su hijo. Y conoce tu debilidad y sabe hacia dónde llevarte. Y voy a leer para ir avanzando.
Iglesia, no hay pérdida que la presencia de Dios no pueda reemplazar. No hay vacío que la presencia de Dios no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. No hay esclavitud que su poder no pueda romper. No hay nada en todo el universo que Él no pueda suplir. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y Pablo, después de exponer profundamente en qué consiste su consolación, como lo que le acabo de leer, que es maravilloso, Pablo empieza a revelar, y con esto voy a terminar, cuál es el propósito de la consolación. Ya sabemos, ¿cierto?, que su consolación es perfecta, ya sabemos que su consolación es paternal, porque viene de el Padre hacia el Hijo, y ya sabemos que es personal, porque viene conforme a la necesidad que yo tengo. Y llegamos al verso 4, que dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, para eso nos congregamos, para eso alabamos a Dios en unidad, para eso escuchamos su palabra. ¿Para qué? Para compartir como cuerpo de Cristo. Entonces, Dios ha provisto, amada iglesia, de hermanos en la fe. Dios ha provisto de hermanos en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios, como expliqué anteriormente. ¿Para qué? Para que esos hermanos puedan animarte, para que esos hermanos puedan consolarte, para que esos hermanos puedan acompañarte, para que esos hermanos puedan levantar tus fuerzas, para que tú sientas que no estás solo, para que tú sientas que no estás sola, para que tú sientas que tienes una familia de la fe. Por eso es importante la exhortación que hizo Luz Barraza en la semana, de que mostrémonos que somos familias de la fe, mostremos que no estamos abandonados, mostremos que no estamos solos. Como les dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Que el mundo los reconozca por la forma en cómo ustedes se aman, que se amen de una forma tan impresionante que el mundo diga: oh, ¿cómo se aman estos hombres? Pero no nos podemos amar si estamos todos callados, no nos podemos amar en silencio y no nos podemos amar si no nos comunicamos. Si estamos haciendo eso, estamos en un error. Por eso tomo la exhortación, porque soy humilde, tomo la exhortación que hizo Luz Barraza, mi madre, la tomo. Necesitamos comunicarnos, necesitamos demostrarle al mundo que hay una familia de la fe que Dios hizo con mucha paciencia, que Dios movió muchas cosas a favor tuyo y a favor mío para tener una familia de la fe. Y es importante. No hablo de chacrear un grupo y estar todo el día metidos, no. Hablo de que cuando hay una necesidad, digamos: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Para eso estoy exponiendo esta palabra. Amados, eh, existe una ayuda extraordinaria provista por Dios para el creyente en medio del pueblo de Dios. Y está en cada uno de nosotros que esa ayuda, primeramente, los que estén mejor la quieran dar y los que estén peor la quieran recibir. Si no se cumple ninguna de las dos cosas, Satanás va a ganar terreno. El propósito de la consolación de Dios es que aquellos que han sido consolados también puedan consolar a otros. Es decir, voy a poner un ejemplo que he puesto varias veces, pero como siempre hay personas nuevas que están escuchando. ¿Por qué yo puedo consolar a alguien que está en luto? Porque Dios me consoló en mi luto. Cuando a mis 14 años por ahí, mi padre murió en un accidente aéreo. El avión que él piloteaba se cayó, se accidentó y él murió.
Y para agravar la noticia, de los 4 que iban, 3 sobrevivieron, o de los 3 que iban, ya ni me acuerdo, pero el único muerto fue él. Y Dios me levantó a mí y levantó a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, que quedó viuda siendo una mujer muy joven, eh, nos levantó. Y se cumple la palabra que aquellos que han sido consolados por Dios también puedan consolar a otros. Y bien, amén, amén. Si es así, amén. Entonces, Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento y Dios permite la aflicción para que cuando Él viene a consolarnos, a sacar el sufrimiento, a sacar la aflicción, nosotros aprendamos a consolar a otros con el mismo consuelo con que fuimos consolados. Importante, debemos cambiar nuestra forma de pensar en relación a la aflicción, tal como hubo un estudio que nos ayudó a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a cómo veíamos la forma de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, en el cual yo mismo derribé cosas erróneas que traía como enseñanza. Es importante también, amados, debemos cambiar nuestra forma de pensar en relación a la aflicción. Dios tiene un propósito en cada aflicción. ¿Cuál propósito? Que podamos consolar a otros. Por lo tanto, cuando estés en aflicción, entiende que Dios tiene los ojos puestos en ti y te está preparando para que tú puedas consolar a otros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ser consolado, porque las cosas no están caminando bien y todo indica que van a ir empeorando. Y por eso hay mucha aflicción. Por eso, en mi opinión, es necesario que no nos callen, que no nos pongan un bozal en la boca. Es importante que comuniquemos quién es Dios, quién nos salvó, por qué Cristo fue a la cruz. Es importante que lo digamos, que tengamos amor, que tengamos misericordia, que subamos el nivel, porque esto es espiritual. Dios nos llamó para cosas espirituales. Y concluyo, para que esto se pueda cumplir, tienen que darse cosas básicas para que se pueda cumplir el propósito de Dios en la aflicción, para que tal como nosotros somos consolados, podamos consolar a otros. Para que eso se pueda cumplir, se tienen que dar condiciones como en todas las cosas. Primero, para poder consolar, la persona tiene que querer ser consolada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que ponen muros fortificados y no permiten que los vengan a consolar. ¿Cuántas veces como cristianos nos ha tocado que vamos a personas que no conocen a Dios, que están en enfermedades gravísimas, en problemas graves, y simplemente ponen una barrera, fortifican un muro y no les interesa que tú vengas? Entonces no se puede cumplir ese requisito, pero no es por culpa tuya, es por culpa de que hay una persona que simplemente no quiere ser consolada. Y eh, hay personas que se arrancan de la consolación, ¿ya? Viven vidas infelices, pero no aceptan ayuda. Insisto, estoy hablando de personas que no conocen a Dios y que muchas veces nosotros como cristianos en diferentes ocasiones hemos tratado de presentarle a nuestro Dios, a nuestro Salvador, pero simplemente hay muro. Y la segunda condición es que el que va a consolar debe desear consolar. Es básico, sí, pero en la Biblia no existen cosas obvias. ¿Por qué? Porque habla de cosas espirituales. El que va a consolar, el que Dios está poniendo como un instrumento para ir a consolar, debe anhelar y debe desear consolar. Porque si a mí me gusta, me voy a poner yo como ejemplo para no herir a nadie, si a mí me gusta ser cristiano, pero simplemente mantener distancias con todos, claramente Dios no me va a poder usar como un instrumento de consolación porque en mi forma de ser no me gusta compartir con las demás personas. Entonces, no se va a poder cumplir porque
el instrumento que Dios desea enviar como consolador no está dispuesto a ser instrumento de consolación. Así que eso es, amado y amada, el mensaje que quería dar hoy día. Cristo es tu consuelo y nosotros debemos imitar a Cristo y debemos estar al lado de nuestros hermanos en la fe, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Un hombre de Dios, Tozer, dijo: dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente sin haberlo quebrantado enormemente. Lo repito, dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente sin haberlo quebrantado enormemente. Necesitamos, para sacar la dureza de nuestros corazones, que Dios pueda muchas veces debilitarnos, muchas veces hacernos pasar por aflicciones para entender que el cristiano se debe someter a Dios y a su palabra, que en el trono del corazón de Luis se entrone Cristo y no Luis. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que en el trono de su corazón se sienta él o ella y no deja que se siente Cristo. Y en el reino las cosas no son así, son distintas. El rey es Cristo y él es quien manda. Eh, por eso Dios muchas veces envía el quebranto. Y en el quebranto se producen heridas. Y esas heridas a veces, muchas veces son muy profundas y dejan cicatrices visibles que Dios va a usar para su gloria. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a mostrar tus cicatrices? ¿Estás dispuesto a consolar? Esas son las preguntas que Dios te quiere hacer. Y la última pregunta, ¿puedo usar tus heridas como testimonio de mi poder para la gloria de mi nombre? Ese es el mensaje de hoy día, amada familia de la fe. Los invito a que tengamos nuestra Santa Cena y nos vemos en un próximo sermón, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones, con amor en Cristo, Pastor Luis.